En una tierra lejana llamada Moab, vivía una joven llamada Ruth. Ella no era israelita, pero había aprendido a conocer al Dios de Israel gracias a su esposo y su suegra, Noemí. Ruth tenía un corazón tierno, siempre dispuesta a ayudar y escuchar. A veces salía por la mañana para recoger agua y en las tardes cocinaba con su suegra, compartiendo historias. Aunque no venía del pueblo de Dios, en su corazón había crecido una fe sincera. Y todos los días, Ruth veía a su suegra Noemí más triste. Noemí había perdido a su esposo y también a sus 2 hijos, incluyendo al esposo de Ruth. Vivían solas, sin hijos ni dinero, y ya no tenían esperanzas de una vida mejor en Moab. Aún así, Ruth cuidaba a Noemí como a una madre y le hablaba con dulzura para consolarla. Su hogar era pequeño, pero lleno de amor. Aunque las cosas eran difíciles, Ruth nunca se quejaba. Todos los días, Ruth observaba cómo Noemí miraba hacia el horizonte, añorando su tierra natal, Belén. Un día, Noemí le dijo que quería volver a su pueblo porque había escuchado que Dios había bendecido nuevamente a Israel. Ruth sabía que eso significaba dejar todo, su casa, su gente y los lugares que conocía. Pero también sabía que el amor verdadero a veces pide sacrificios. Hasta que un día, Noemí le dijo con tristeza: «Vuelve con tu familia, Ruth. Yo no tengo nada que ofrecerte. Ya no tengo hijos, ni esperanza, ni futuro». Otra nuera de Noemí decidió quedarse en Moab, pero Ruth miró a su suegra con decisión en los ojos. Con voz firme y suave le respondió: «No me pidas que te deje. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Ruth dejó todo atrás. Caminó junto a Noemí. Su corazón latía con emoción y miedo. No sabía lo que encontrarían en Belén, pero sabía que no quería dejar sola a Noemí. En su interior, sentía que el Dios de Israel la estaba guiando. Y eso la hacía fuerte. Cuando por fin llegaron a Belén, el pueblo murmuraba al verlas: «¿No es esta Noemí?», decían. Pero Noemí estaba tan herida por el dolor que ya no quería ser llamada así. Ruth se quedó en silencio, observando todo con ojos grandes y curiosos, pero firme en su decisión. Sabía que su historia apenas comenzaba, y por eso Ruth se levantó muy temprano al día siguiente para trabajar. Como no tenían comida, ella fue al campo a recoger espigas que los cosechadores dejaban atrás, como permitía la ley para los pobres. El sol era fuerte y su vestido se llenaba de polvo, pero Ruth no se detenía. Quería cuidar a Noemí, y ese amor la hacía fuerte. Un día, Ruth llegó a un campo que pertenecía a un hombre llamado Booz, que era pariente lejano de Noemí. Booz la observó de lejos y preguntó quién era esa joven tan trabajadora. Cuando le dijeron que era la nuera moabita que había venido con Noemí, se acercó y le habló con respeto y bondad. Ruth se sorprendió. Nadie la había tratado con tanta consideración desde que llegó a Belén. Booz le ofreció protección, comida y le dijo que podía seguir recogiendo en su campo todo lo que necesitara. Ruth se sintió agradecida y se inclinó ante él. «¿Por qué te has fijado en mí, siendo yo extranjera?», preguntó. Y Booz le respondió que había escuchado todo lo que había hecho por Noemí. Eso llenó a Ruth de esperanza, hasta que finalmente Noemí le dijo a Ruth que Booz era un pariente redentor. Según la costumbre de Israel, él podía casarse con ella para proteger a la familia de su difunto esposo. Ruth obedeció con humildad, y una noche, con mucho respeto y siguiendo las costumbres, fue a donde Booz descansaba en el campo y se acostó a sus pies, cubriéndose con su manto. Booz se despertó sorprendido, pero al ver que era Ruth, se sintió honrado por su nobleza. Ella no buscó a ningún joven,
sino que respetó la tradición y mostró su confianza en Dios. Booth prometió hacer lo correcto. Aunque había otro pariente más cercano, él haría todo para protegerla y honrarla. Al día siguiente, Booth fue a la puerta de la ciudad y delante de los ancianos resolvió todo con sabiduría. Así, él pudo casarse con Ruth. Todos celebraron su bondad y la fidelidad de Ruth. Ese momento fue el punto donde todo cambió. Ruth, la extranjera, fue recibida como una de las suyas. La historia de Ruth nos enseña que cuando amamos con todo el corazón y confiamos en Dios, Él nos guía y nos bendice más de lo que podemos imaginar. Ruth no pensó en sí misma, pensó en Noemí y por eso fue honrada. Aunque parecía que no tenía nada, Dios le dio una gran familia y un lugar muy importante en su plan. A veces, hacer lo correcto no es fácil. Puede significar dejar cosas atrás o caminar por caminos difíciles. Pero como Ruth, podemos elegir ser fieles, amar a los demás y confiar en que Dios está con nosotros. Y cuando lo hacemos, Él nos recompensa con alegría verdadera. Querido niño o niña, si alguna vez te sientes solo o no sabes qué decisión tomar, recuerda a Ruth. Con un corazón amoroso y obediente, puedes formar parte de los grandes planes de Dios. Él nunca olvida a quienes confían en Él. En un gran palacio de Jerusalén vivía una joven llamada Mical, hija del rey Saúl. Era una princesa valiente, observadora y tenía un corazón lleno de amor por Dios. Su esposo era David, un joven pastor convertido en héroe que había vencido al gigante Goliat. Aunque su padre, el rey, se había puesto celoso de David, Mical lo amaba profundamente y creía que él era un hombre justo y elegido por Dios. Todos los días Mical vivía entre dos mundos. Por un lado, estaba la obediencia a su padre, el rey Saúl, y por otro, el amor por David, que se ganaba el cariño del pueblo. Saúl había empezado a desconfiar de David, y eso hacía que el ambiente en la corte fuera cada vez más oscuro y peligroso. Mical notaba las miradas duras de su padre y las palabras frías que lanzaba cuando hablaba de su esposo. Aunque nadie lo decía abiertamente, todos sabían que Saúl estaba molesto. David, por su parte, continuaba comportándose con respeto y humildad. Seguía tocando el arpa para calmar el espíritu atormentado de Saúl, esperando que las cosas mejoraran. Pero Mical sentía en su corazón que algo malo se acercaba. Empezó a vigilar más atentamente los movimientos de su padre y a escuchar las conversaciones de los sirvientes. Su intuición le decía que debía estar preparada. Una noche silenciosa, mientras la luna brillaba sobre el palacio, Mical escuchó un susurro que le heló el corazón. Un mensajero hablaba con uno de los soldados del rey. Mañana al amanecer, David debe morir. Su padre había tomado la decisión final. Saúl no soportaba más la popularidad y el favor de Dios sobre David y había enviado soldados para atraparlo en su propia casa. Mical sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tenía que actuar rápido. Su corazón latía con fuerza mientras corría por los pasillos hacia su habitación. David estaba allí, descansando sin saber lo que estaba por ocurrir. Mical lo tomó de la mano y con voz urgente le dijo: «Si no huyes esta noche, mañana estarás muerto». David la miró con asombro, pero confió en ella sin dudar. Ella tenía un plan, uno que podía salvarle la vida, pero requería astucia, valentía y una pizca de ingenio. Mientras David se preparaba para escapar por la ventana, Mical reunió unas ropas, una estatua y una red de cabellos de cabra. Lo que planeaba hacer era arriesgado,
pero debía engañar a los soldados para ganar tiempo. Su mente trabajaba rápido. Si todo salía bien, David estaría lejos cuando vinieran a buscarlo. Pero si algo fallaba, tanto ella como él estarían en peligro. Con sumo cuidado, Mical ayudó a David a bajar por la ventana. El aire de la noche era frío y sus manos temblaban, no por el clima, sino por el miedo. Sabía que una sola voz, un solo paso mal dado, y todo estaría perdido. Observó cómo David se alejaba entre las sombras. «Dios lo proteja», murmuró mientras cerraba la ventana con manos temblorosas. Rápidamente, corrió a la cama y colocó en ella una estatua de ídolo doméstico, cubriéndola con mantas. Sobre la cabeza, puso la red de pelo de cabra para que pareciera real. Se alejó unos pasos y la miró. Parecía David durmiendo. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza, pero no podía dejar que el miedo la paralizara. Tenía que seguir actuando como si todo estuviera normal. En la mañana llegaron los soldados. Golpearon la puerta exigiendo ver a David. Mical, con voz firme pero triste, les respondió: «Está enfermo». Los hombres fueron a contarle eso al rey Saúl. Pero Saúl, furioso, ordenó que lo trajeran en la cama si era necesario. Cuando los soldados entraron y quitaron las mantas, se dieron cuenta del engaño. Mical los había detenido el tiempo suficiente. David ya estaba lejos. El rostro del rey Saúl se enrojeció de ira al saber que su propia hija lo había engañado. Mical fue llevada a su presencia. Él la miró con severidad y le preguntó: «¿Por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo?» Mical, con valentía y sabiduría, respondió que David la había amenazado con matarla si no lo ayudaba. Fue una excusa para protegerse, y aunque no era del todo verdad, era lo único que podía decir para evitar la furia del rey. Mientras tanto, David había logrado huir a casa del profeta Samuel en Ramá. Allí estaría a salvo por un tiempo, guiado por Dios. Pero en el corazón de David había una mezcla de tristeza y gratitud. Triste por tener que alejarse de Mical, pero agradecido por su coraje. Sabía que sin ella, quizás ya no estaría vivo. En su corazón, oró por ella, pidiéndole a Dios que la protegiera. Mical, por su parte, volvió a su rutina en el palacio, pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no era solo una princesa, era una mujer valiente que había elegido el bien sobre la obediencia ciega. Había arriesgado todo por amor y por justicia. A pesar del miedo, había actuado con inteligencia. Su ingenio había sido la clave para salvar la vida del hombre que amaba. La vida de Mical no volvió a ser igual. Aunque su padre desconfiaba más de ella, su espíritu seguía fuerte. Había descubierto que la valentía no siempre se muestra en la batalla, sino también en las decisiones difíciles y en las acciones sabias. Desde ese día, Mical vivió con la seguridad de que había hecho lo correcto, aunque le costara. David siguió su camino, escapando de las amenazas del rey, pero nunca olvidó el gesto de Mical. En sus oraciones, ella siempre estaba presente. Recordaba su mirada decidida, su plan ingenioso y la forma en que lo había salvado sin pensar en sí misma. Su amor era verdadero, y ese recuerdo le daba fuerzas en los días más oscuros. El pueblo también comenzó a contar la historia de Mical. Decían que fue una mujer que usó su mente y su valor para proteger al ungido de Dios. Aunque muchos no entendían sus acciones, los que sabían la verdad la miraban con respeto. A veces, ser valiente no significa pelear con espadas, sino usar nuestras ideas para hacer el bien. Mical nos enseña que Dios puede usar nuestra inteligencia, creatividad y amor para proteger a otros.
Aunque las decisiones difíciles pueden dar miedo, cuando hacemos lo correcto, Dios está con nosotros. Los niños pueden aprender que no siempre hay que gritar o pelear para ser valiente. A veces, una buena idea, un corazón decidido y la confianza en Dios pueden salvar una vida. Así como Mical pensó rápido y actuó con amor, nosotros también podemos ayudar a los demás siendo sabios y valientes. Dios nos da la sabiduría para hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Como Mical podemos ser luz en medio del peligro y confiar en que nuestras buenas acciones no son olvidadas por Él.